El año pasado, iRacing nos comunicó que el 31 de diciembre la licencia con la IndyCar llegaría a su fin. Los efectos inmediatos serían que ya no habría serie oficial de IndyCar en simulador, aunque los coches de Indy seguirían disponibles. La serie que quedará para ese coche no podrá correr en los circuitos oficiales de la IndyCar en el simulador, y por tanto tampoco habrá más carreras de 500 millas de Indianápolis oficiales. Aún peor, nadie podrá hacer carreras con los coches de IndyCar y transmitirlas en vivo por sus cuentas personales de YouTube o Twitch o de ningún servicio similar. ¿Será este el final del sim racing en iRacing? ¿Será el final de la IndyCar o será una oportunidad como ninguna para esta disciplina? Soy Ricker Silva y esto es Autos y Carreras, empezando la temporada 2023. Vamos a empezar un poco por qué significa todo esto. No voy a ahondar en profundidad con el tema del licenciamiento, pero hay que hablar de una empresa en particular que se llama Motorsport Games. Esta es la empresa que ha comprado la licencia exclusiva de la IndyCar, así como ya lo había hecho antes con las 24 horas de Le Mans, con la NASCAR, con un juego de karts, ya hablaremos de él, que tampoco se ha vuelto a hacer en iRacing las 24 horas de Le Mans, por ejemplo, y también tienen la licencia para el BTCC, el British Touring Car Championship, un gran campeonato de coches turismo. Motorsport Games es una empresa creada por inversionistas, o sea, gente con un jurgo de plata. A diferencia de iRacing, por ejemplo, que es la continuación del trabajo del estudio Papyrus, que en los años 90 trajo IndyCar Racing y NASCAR Racing, y que en el 85 había lanzado ya Indianapolis 500 The Simulation. Y también en ese mismo sentido existe Studio 397, que es la empresa dueña de rFactor, que remonta sus inicios a 1998, cuando un estudio llamado Easy lanza al mercado un juego llamado Sports Car GT, que sería la base luego de un juego llamado GTR, GTR2, y de ahí derivaron juegos como rFactor Pro, que en verdad no es un juego, ni mucho menos, es el simulador que usan grandes equipos de IndyCar, de NASCAR, de Fórmula 1. Por ahí también viene pegado el trabajo que se hizo con Race Studios con Automovilista, y por eso ustedes ven que rFactor y Automovilista comparten muchas cosas similares. Los menús sobre todo in-game, son exactamente los mismos porque todo viene de estos dos grandes estudios que son apenas dos ejemplos de lo que han sido los estudios de simulación en el sim racing, iRacing y rFactor. ¿Sí? Gente que simplemente es muy buena desarrollando cosas que le gustan y sacaron productos maravillosos para que todo el mundo pudiera disfrutar la emoción de estar en un carro de verdad, pero en la comodidad de la casa, en la seguridad de una silla un poco más vistosa que otras, sin la posibilidad de matarse, mejor dicho. Motorsport Games, en cambio, fue fundada en el 2018 con la compra de la mayoría de las acciones de un estudio llamado 704 Games, que tenía la licencia de juegos de NASCAR. Ellos producían NASCAR 15, NASCAR 16, cosas así, y esta serie de juegos llamadas NASCAR Heat. Y luego, ese mismo mes que crearon en el 2018 Motorsport Games, creo que fue agosto, compraron los derechos para lanzar la serie de Le Mans de eSports, y por eso ellos tienen desde entonces la única competencia oficial de las 24 horas de Le Mans en simuladores, en donde han participado grandes pilotos, grandes equipos como el equipo Redline, del cual es parte Max Verstappen, campeón del mundo en Fórmula 1. Entonces, con esas dos compras, empezaron a apalancar y en el 2021 anunciaron la compra del 100% del estudio 397 y rFactor por $16 millones. Lo digo porque a mí me parece muy poquito, realmente. No sé si ahí metido estará rFactor Pro o no, o si ya estarán completamente desligados, pero me parece que $16 millones es muy poquito para un estudio que ha hecho tanto por el sim racing. El caso es que eso los puso como dueños de un montón de licencias de competencias, como las de la Fórmula E, que ya venían como parte de rFactor 2. Hace bastantes años, desde el 2016 más o menos, muchas de las competencias oficiales que se han hecho de eSports con la Fórmula E han sido en rFactor 2.
Y esto simplemente pues muestra las grandes capacidades que le puede dar a uno el dinero cuando no tiene talento. Otro título que compramos, que lo mencionamos hace un momento, es de un estudio llamado Black Delta que se llama Kartcraft. Es un simulador de karts buenísimo. Y les digo porque los he probado. Probé todos los juegos que tienen ahorita estos de Motorsport Games. Ahorita en un momentico les comento. Entonces, ¿qué ha pasado con esta gente? Han comprado un montón de empresas, buenas empresas, que han hecho muy buenos juegos, muy buenos simuladores, pero no los han sabido manejar. El último gran fiasco que tuvieron fueron las 24 horas de Le Mans este año 2023, después de que ya entró en rigor lo de la licencia de la IndyCar que dejó por fuera a iRacing de ese escenario. Los servidores no servían, no hacían su trabajo de la manera adecuada, tuvieron muchos problemas, tuvieron que detener la competencia, muchos equipos empezaron a perder vueltas, tuvieron que devolver esas vueltas que perdían, hasta un punto en el que dijeron a un equipo, a Redline, ya no podemos devolverte esta vuelta, qué pena, mira, disculpa, pero pues se jodió el sistema. Y el equipo decidió retirarse. Y Max Verstappen fue muy claro y agresivo también, seguramente, pero con toda la razón, pues porque lo que dijo es, llevamos meses preparando esta carrera, venimos acá, los servidores no funcionan, el juego no sirve, perdemos tiempo, entonces pues mejor nos retiramos y ojalá lo mejor que pueda hacer sea que Motorsport Games se retire del escenario para ver si podemos tener otra vez competencias importantes y bien hechas. Otra cosa que pasa ahí entonces es que acaparan las licencias, IndyCar, NASCAR, el British Touring Car Championship, la Fórmula E, las 24 horas de Le Mans, prohíben a la gente transmitir sus carreras si están usando sus carros en otras plataformas y sin embargo no tienen todavía lanzamiento para todos esos juegos. A la larga lo único que han lanzado son los juegos de NASCAR, que ahora el último que lanzaron se llama NASCAR Ignition, NASCAR 21 Ignition. Estamos ya en el 2023 y sigue siendo NASCAR 21 Ignition, parece que este año viene un título nuevo. Son juegos en los que ellos han empezado a utilizar el motor físico de rFactor. Una de sus promesas de mercadeo, de compañía, es que ese motor físico va a estar en todos los juegos, ya está en el NASCAR Ignition, y sin embargo no se siente tan bien, sigue siendo un juego con una apariencia muy arcade, muy de juego de maquinitas, como decíamos aquí en Bogotá, los establecimientos que ponían juegos de video en estas cajas grandes en la calle. Este juego lo estuve cacharreando, tiene cosas interesantes, digamos que las carreras son divertidas. El carro se siente chévere, las imágenes se sienten muy chéveres. Ellos están usando el motor gráfico de Unreal Engine. Se ve chévere, el efecto de velocidad. Todas esas cosas se ven muy, muy bien. Pero no es un juego que termine atrapándote. Entras al taller y lo máximo que puedes hacer es poner el carro subvirante o sobrevirante o neutral. Y eso es todo. No puedes cambiar las alturas de la suspensión o cambiar las presiones de las llantas o el ángulo de nada, ¿sí? Es apenas un juego para que muy rápido tú te puedas sentar en el carro o mandar a fondo el acelerador, el gas y correr todo lo que puedas. Es a poco también difícil configurar el coche. Yo tengo un problema con mi timón y mis pedales y es que el freno, cuando lo suelto, hay ruido. Está dañado el potenciómetro y no lo he cambiado. Entonces yo tengo que configurar una zona muerta como de un 25% del recorrido tal vez. Es harto, yo sé, no me vayan a regañar por no tener al pelo mi simulador. Y para poder hacer ese cambio, me tocó con rFactor modificar las configuraciones del timón y pasar el archivo que se genera en rFactor con los settings y copiarlo en la carpeta de NASCAR Ignition para que funcione. No se pueden configurar ni siquiera esas cosas básicas que es de entender tu hardware. Yo tengo ahí un problema, es cierto, pero en otros juegos simplemente voy y muevo la barrita de la zona muerta que quiero y todo funciona bien. Entonces ese juego realmente muy mediocre, aunque entiendo que puede llegar a ser muy divertido, puede ser un paso inicial muy chévere para mucha gente
Y también me parece que ese puede ser uno de los objetivos que tiene Motorsport Games, hacer que estos juegos lleguen cada vez a más gente, que no sea solo el nicho de los entusiastas del sim racing que le gastan cientos o miles de dólares a una silla buena, a un juego de VR o lo que sea para poder tener la experiencia más real posible. Ellos quieren llegarle al que también está en su sofá con un control de PlayStation o algo así similar y quiere simplemente entrar y correr, hacer carreras rápidas y divertirse. Que acaso sí sea una población a la que títulos como R-Factor o iRacing, Automovilista, Assetto Corsa, pues no le han apuntado con tanta seriedad como otros juegos, yo que sé, como Need for Speed o Test Drive o lo que sea que haya por ahí, Forza Horizon, etc. Creo que hay varias cosas que tenemos que empezar a entender de qué puede estar pasando con Motorsport Games y con la forma en la que han empezado a entrar simplemente comprando con dinero. Ellos creen que por tener las licencias han ganado un mercado y yo creo que es preocupante que haciendo eso también han eliminado la calidad del producto de la competencia. Es decir, con dinero han comprado licencias de forma exclusiva para limitar el alcance que tiene la competencia, como iRacing. En este caso particular, hablo de racing porque he sido jugador de racing tal vez por los últimos 13 años y obviamente me duele. También hablo aquí un poco con el dolor. Pero entonces compran eso, compran las licencias y la gente quiere seguir corriendo series de IndyCar, pues van a tener que pasarse al título oficial que va a sacar en Motorsport Games este año. Mi hermano, que ustedes a veces lo han escuchado aquí en los episodios, él tenía un equipo en Suecia que solo corría las series de IndyCar y para ellos cada año las 500 millas de Indianápolis en IndyCar, en iRacing eran como su evento principal. Eso, ¿qué pasa ahora en este momento? Pues el equipo prácticamente quedó desmantelado. Ya no pueden hacer eso porque ya no van a poder transmitir las carreras, no van a poder correr el coche con las pistas oficiales. O sea, va a haber una serie de IndyCar en iRacing, pero entonces les va a tocar ahora correr en Dover o en Homestead, en pistas que no estén en el circuito oficial. Y obviamente han tenido que salir a aclarar que el uso de Indianapolis Motor Speedway en otras series pues sí va a estar permitido, a pesar de que de todos modos Indianapolis Motor Speedway y la IndyCar pertenecen a Roger Penske, que es el que ha firmado pues este acuerdo también. Esto no es solamente un problema en Motorsport Games, también NASCAR e IndyCar tienen ahí mucho que ver. Creo que R-Factor y iRacing han compartido la cumbre del desarrollo de simuladores por muchos años y ahora el que puede hacerlo no sabe cómo, que es Motorsport Games, y el que sabe cómo, que es iRacing, pues está maniatado. Pero, ¿lo está? Y la pregunta es súper clara. ¿En verdad está maniatado iRacing o cualquier otro desarrollador de simuladores? Bueno, yo creo que no. Yo creo que calidad en verdad hay. R-Factor es un diseño de calidad. Bueno, los de NASCAR no tanto. Este de Kartcraft me pareció una pasada. O sea, lo único malo es que al comprarlo le da uno plata a Motorsport Games. Pero yo sí he tenido la oportunidad de correr en coches, en karts Rotax aquí en Colombia, en algunos circuitos como el Juan Pablo Montoya y el nuevo cartódromo de Cajicá, que ahorita olvidé el nombre, discúlpenme. Y este juego de karts, tremendo de bueno. Hay que ser tan delicado en el timón como en la vida real. Menos mal no tengo un rig con movimiento porque seguramente me habría roto algunas costillas en la simulación. De verdad me gustó muchísimo ese simulador. Creo que es de los más divertidos que he probado en los últimos años. Solo los instalé para poder hablar un poco como con propiedad durante este episodio. Y creo que hice algo así como 60 vueltas ese día. Tratando de entender el circuito, cómo acelerar, volver a tener como esa delicadeza que te exigen los karts. Un gran juego. Yo creo que todo este problema que estamos viendo con Motorsport Games es por querer simular la vida real. Es decir, el sim racing nace de la satisfacción de poder simular la vida
el mundo en el que vivimos, las cosas que uno ve. En este carro en particular, pues un carro, una pista, el viento, el sol, la lluvia, los neumáticos, etc. Y con eso nos podemos remontar tal vez a mediados o principios de los años 80, cuando los computadores empiezan a tener suficiente capacidad de cómputo para simular las leyes de la física. Empieza uno a ver juegos en donde hay aviones volando, donde se pueden caer, coches que pueden estrellarse contra una pared, que se les puede pinchar una llanta, y empieza ahí una carrera absolutamente atractiva, porque era la propuesta de sentirte piloto profesional con el computador de tu casa y un teclado o un incipiente timón de pedales. Yo empecé con teclado y duré muchos años jugando con teclado. Hacía carreras de NASCAR al 100%, 500 vueltas en Bristol, con los dedos encima de las teclas de las flechitas. Cuando terminaba las carreras tenía que ayudarme a mover la mano para desentumecerla. Recuerdo títulos como Need for Speed High Stakes, donde había carros que además tú podías de pronto ver en la calle. En Bogotá no tanto tal vez, pero te podías subir a un BMW deportivo, a un Ferrari, a un Lamborghini, pitar, prender las luces, y esas cosas maravillaban muchísimo. Uno decía, wow, mire cómo han logrado esto. En ese juego en particular, por ejemplo, el efecto de la luz del tablero del carro era fascinante, era asombroso para su momento. Para los años 90 ya los pilotos reales usaban los simuladores, porque la simulación permitía también recrear los circuitos en su dimensión real, con su topografía, con sus características más particulares, como cambios de asfalto, los edificios, las subidas, las bajadas, todo tal cual como en la vida real. Y aunque la simulación no era perfecta, en los 90 empezaron a salir juegos en donde ya era posible jugar con los reglajes, con la altura del carro, la dureza de las suspensiones, pues todo lo que se supone que hacen los ingenieros en los pits de un equipo de carreras. En este momento hay empresas dedicadas a las carreras virtuales. Siguen corriendo en réplicas virtuales, pero son ya empresas que le pagan a sus pilotos, que tienen ingenieros para poder tener patrocinios, para poder pagar. Son empresas completamente reales. Entonces yo me pregunto, ¿por qué con tanta capacidad no nos alejamos de la realidad y le damos al sim racing un lugar nuevo? Y tal vez sea un lugar en donde debamos quitar ese sufijo sim, porque ya no sería simular la realidad, sino crear una nueva realidad. Pero lo primero que yo me pregunté hace unos años, cuando empezaron a simular en iRacing el IndyCar con este dispositivo que tenían de protección frontal y luego el aeroscreen, es ¿por qué tenemos que simular el aeroscreen en un simulador si yo no me voy a poder morir? O sea, así le caigan pedazos encima al carro, pues yo voy a estar seguro, yo estoy en mi casa. El aeroscreen lo que tiene es un paral al frente súper grueso, que incluso los simuladores tienen ahora la opción de volverlo transparente para que no entorpezca la vista, porque en una pantalla no hay visión estereoscópica. Entonces eso ocupa una gran porción del campo visual. Puede ser una porción muy pequeña, puede que solo te ocupe el 5% de tu pantalla, pero justo es el 5% donde detrás hay un par de carros peleando y tú no vas a ver qué están haciendo hasta que ya estás muy encima. Entonces no tiene ningún sentido simular el halo o el aeroscreen de la IndyCar. ¿Qué tal si hacemos un carro pues que no tenga ese tipo de cosas? ¿Qué cosas de la realidad de verdad dan valor a un mundo virtual en donde se puedan correr coches? ¿Por qué empezar a simular coches eléctricos si los coches de gasolina en el simulador no contaminan? No tiene sentido. Podríamos crear un juego, un coche que no existe en la vida real, yo qué sé, basado en los magníficos V8 de los años 50 y poder empezar a correr. Y seguramente existen mods para R-Factor, para automovilista, que tengan ese tipo de coches, y me parecería fantástico. Se podrían crear nuevas series que ya no le deben nada a la vida real, que está llena de abogados, llena de licencias, llena de cláusulas que no se pueden violar. Esa sería una forma nueva de entrar en el mercado del e-racing
y de los e-racers. O sea, ya no estaríamos hablando de sim racing o sim racers, porque ya no sería simulación. Estaríamos creando un nuevo mundo virtual. Estaríamos creando nuevos coches 100% virtuales. Eso parece algo novedoso y no lo es. iRacing empezó a hacerlo hace unos años, cuando introdujeron un Dallara diseñado desde ceros para el juego. Es un open wheel fabuloso, con un motor tremendo. Es tal vez la motorización más parecida a un Fórmula 1 de los 90s o de comienzos de los 2000. Y es el único carro de ese simulador que no tiene una contraparte real. O sea, en la vida real nunca se fabricó ese carro, no existe ni siquiera un modelo de arcilla de ese coche, porque todo se hizo pensado exclusivamente para el simulador. Y esto incluso ha pasado antes. Hay juegos, Need for Speed lo tuvo alguna vez, tuvieron un coche, yo me acuerdo que era casi un open wheel, tal vez era un Ford. En Need for Speed 2 Special Edition estaba ese juego. Si alguno se acuerda del modelo, porque me acabo de acordar aquí grabando, ese carro no existía en la vida real. Y estoy seguro que también en algunas versiones de Gran Turismo aparecieron unas maquetas, unos carros diseñados por Adrian Newey de Red Bull, que nunca han existido en la vida real y que se podían jugar ahí. Unos conceptos de Fórmula 1 espaciales casi, súper bellos, que se podían correr ahí. Y no se han podido correr en ningún otro lado y solo se crearon para el simulador. Ese tipo de coches puede ser un factor diferenciador en la pelea que van a tener que dar contra Motorsport Games. Mucha gente quiere que Motorsport Games se acabe. Yo no sé si se vaya a acabar. Seguramente si no hacen las cosas bien y la empresa pierde dinero y sigue cayendo el precio en la bolsa, que ya parece que en algún momento bajó de $1, seguramente vendrán nuevos compradores y volverán a comprar otra persona el estudio de Art Factory, otra persona comprará el otro juego y así. Pero puede ser algo muy difícil de pasar, porque finalmente ellos son inversionistas, están tratando de mejorar la cosa, y si se quieren vender, se venderán dentro de 5 años, cuando sean los amos y señores del sim racing. Pero la única forma tal vez de salir de eso es que ya no haya más sim racing, que sea solo e-racing, un mundo virtual, o v-racing, yo qué sé. Es la única forma que veo yo de que iRacing y otros similares puedan competir contra la avaricia sin sentido de Motorsport Games y las decisiones estúpidas de NASCAR e IndyCar. Y además, Motorsport Games tiene también contacto y ha hecho colaboraciones con Codemasters, con un juego de rallies. Y Codemasters es la empresa que tiene los derechos exclusivos para hacer el juego oficial de la Fórmula 1 y todas sus categorías, Fórmula 2, Fórmula 3, etc. Una categoría real no va a vender sus derechos porque sí, y el que le quiera dar la plata y exigir que sean ellos exclusivos lo van a hacer, como ya lo hizo NASCAR, como ya lo hizo IndyCar, como ya lo hizo el British Touring Car Championship, como ya lo hicieron con Le Mans. Lo único que valdría la pena ahorita es crear ese nuevo mundo. Este año yo no sé cómo voy a hacer el podcast. Tengo algunos temas que quisiera tratar. Yo la verdad nunca planeo las temporadas. Solo hablo de los temas que me gustan. Ahorita viene la Fórmula 1. Seguramente vamos a hablar más de Fórmula 1. Sigo con el plan de poder ir a Estados Unidos a cubrir la IndyCar. Me encantaría. Creo que es una categoría fabulosa. Ya han confirmado que se va a poder ver en Latinoamérica el mismo modo que el año pasado a través de la aplicación Star Plus. Con la Fórmula 1 no estoy tan emocionado ahorita, pero obviamente la próxima semana que sean ya los tests en Bahrein previo al inicio de la temporada, hablaremos un poco de lo que en verdad se vaya a ver en pista. Muy pocos coches hemos visto cómo van a salir a pista. Solo por ahí el Ferrari y el Mercedes han mostrado algo real, igual que el Sauber. El resto solo fueron lanzamientos para los patrocinadores. Así que no me dieron ni siquiera 5 de ganas de hablar de eso. Miren, solamente este pedacito chiquitico al final del episodio. Autos y Carreras se graba en la Sala Fanáticas en Bogotá, producido por mí, hablo yo, Ricker Silva, pero también tengo el apoyo de Aleida Rodríguez, que es la productora de Sala Fanáticas. La música es compuesta por Luis Sánchez Gudin y la imagen ha sido trabajada por Jaime González y Diana Abadía. Nos vemos ahora sí en 8 días. Que tengan un
una muy buena semana y compartan este episodio y déjenos sus comentarios. Yo quisiera saber ustedes qué piensan de toda esta movida alrededor del licenciamiento hecho por Motorsport Games con NASCAR, con IndyCar y el futuro del Sim Racing o del e-Racing. Chau, chau.